¿Qué ha habido, gente de YouTube? En esta ocasión les voy a mostrar cómo solicitar la tarjeta de crédito Klar, que es una excelente opción financiera. Bien, sin más, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación Klar. Se las dejo en la descripción de este video. Bien, sin más, comencemos. Una vez ya descargada la aplicación, le vamos a dar en Crea tu cuenta Klar en 5 minutos. Muy bien, ahora nos va a pedir nuestro correo electrónico. Nosotros lo vamos a escribir y vamos a confirmar nuestro correo electrónico. Y le damos en siguiente. Muy bien, información de identidad. Asegúrate de poner tus datos tal y como aparece en tu INE o pasaporte. Y algunos datos adicionales. Bien, lo primero sería nuestro nombre y nuestros 2 apellidos. Nuestra fecha de nacimiento. En dónde nacimos, a qué te dedicas, cuál es la dirección a donde te enviaremos tu tarjeta de crédito. Y aquí escribimos nuestra dirección, preferentemente manualmente. Muy bien, confirma tu dirección, enviaremos tu tarjeta de crédito a la siguiente dirección. Confirma que todos los datos sean correctos. Y nosotros vamos a checar que todos nuestros datos sean correctos para que nos puedan mandar la tarjeta de crédito a la puerta de nuestro hogar sin pagar un solo centavo. Y le damos en siguiente. Ahora nos pedirá cuál es tu número de teléfono. Esto nos permitirá enlazar correctamente tu teléfono a tu cuenta y agregamos nuestro número de teléfono. Crea una contraseña para acceder a tu cuenta Klar. Muy bien, creamos nuestra contraseña. La contraseña debe tener 8 caracteres como mínimo, al menos un carácter especial, un número, una letra mayúscula, una letra minúscula, no más de 3 caracteres consecutivos o iguales. Una vez ya creada nuestra contraseña, le vamos a dar en siguiente. Ahora vamos a seleccionar nuestra ubicación. Activa tu ubicación para que puedas activar tu cuenta. De no activar tu ubicación, utilizaremos tu dirección IP únicamente para nuestra base de datos. Y le damos entiendo. Tu cuenta está casi lista. Para finalizar la verificación de tu cuenta, acepta los términos y condiciones. Puedes encontrar los términos y condiciones completos de la cuenta aquí y tarjeta aquí. Podemos checar los términos y condiciones para ver si estamos de acuerdo con lo que nos ofrece Klar. Una vez que ya estemos de acuerdo, seleccionamos las 2 casillas y le damos en confirmar y crear cuenta. Ya solo falta verificar tu correo. Verifica tu correo para que podamos enviarte tu tarjeta y comiences a disfrutar tu cuenta Klar. Vamos a nuestro correo y confirmamos nuestra cuenta. Gracias por unirte. Estamos felices de que seas parte de Klar. Para terminar de abrir tu cuenta, confirma tu email y descarga la aplicación Klar en tu smartphone. Muy bien, confirma tu email, por favor. Ahora tu cuenta ya casi está lista. Solo nos falta un par de datos. Le damos en siguiente. Verificamos nuestro número de celular con un código que nos van a mandar a nuestro celular. Configuramos nuestro fingerprint para desbloquear la aplicación. Recarga tu cuenta y empieza a usar tu tarjeta física o digital. Haz clic aquí para agregar al menos 50 pesos a tu cuenta y verificar tu dirección de envío. Usa tu tarjeta digital en lo que te llega. Muy bien, aquí podemos recargar nuestra cuenta desde 50 pesos. Cabe mencionar que nos dan un número de SPAY. Ese número SPAY donde vamos a depositar esos 50 pesos para activar nuestra cuenta. Cabe mencionar que esos 50 pesos van a ser añadidos a nuestro saldo disponible. Van a seguir siendo de nosotros. Los vamos a poder usar para lo que quieramos, para una recarga, para pagar cualquier cosa, para comprar lo que sea. En lo que nos llega nuestra tarjeta física. Nuestra tarjeta física nos llega como en 2 semanas en mi caso, pero podemos empezar a utilizar la tarjeta virtual. Esta es una tarjeta de crédito. Tu línea de crédito es el dinero que tú metas. Por ejemplo, si metes 1000 pesos, tu línea de crédito es de 1000 pesos. Vas a ir gastando lo que tú vayas metiendo. Nos aparece la opción de Credit Klar. Adquiere un crédito fácil y flexible justo cuando lo necesitas. Actualiza tu cuenta, incrementa tu cuenta nivel B para poder acceder a este beneficio. Utiliza tu tarjeta, entre más lo uses, más te acercas a Credit Klar. Muy bien, ahora vamos a nuestra cuenta.
y nos aparecerá recarga tu cuenta y empieza a usar tu tarjeta física o digital para poder hacer compras, ya sea en Mercado Libre, en Amazon, en Mercado Pago, en el Oxxo, donde tú quieras. Muy bien, ahora nuestros límites. Descubre por qué tienes estos límites con Klar y por qué es requisito reglamentario. Límites actuales. Verifica tu identidad para aumentar tus límites, ya que se define para la información legal que tenemos sobre ti. Al estar basado en una unidad sujeta a inflación, pueden cambiar diariamente. El límite total del depósito puede ser de 5.337 pesos. El límite total de depósito en efectivo es lo mismo, 5.337 pesos. Muy bien, vamos a aumentar nuestros límites. Vamos a tener que subir una foto de nuestro INE por la parte de enfrente y por la parte de atrás para que se nos desbloquee nuestro Credit Klar. Muy bien, el Credit Klar es un préstamo que se cobra en semanas. Por ejemplo, yo tengo 3,000 pesos y yo quiero un préstamo de 3,000 pesos. Cada semana me van a cobrar de interés, me van a cobrar 60 pesos. Por ejemplo, tengo 3,000 pesos. La próxima semana serían 3,060 pesos. La segunda semana serían 3,120 pesos. En la tercera semana serían 3,180 pesos. Y así consecutivamente. Lo tenemos que depositar, pero para esto tenemos que hacer 10 compras de cualquier monto usando nuestra tarjeta Klar. Para acceder a este Credit Klar tenemos que hacer 10 compras en todo el mes y ellos nos van a ofrecer este Credit Klar, que es un préstamo que podemos usar para lo que quieramos, así como lo podemos retirar y poder hacer unas compras, y estamos comprometidos a pagarlo máximo un mes. Entonces, por el momento esto sería todo. Si tienes alguna duda sobre esta tarjeta de crédito, puedes dejármela aquí en los comentarios y yo contestaré en la brevedad posible. No olvides dejar tu like, suscríbete y sin más, cierro sección.